Saludos nuevamente, les habla su compañero, su hermano en Cristo, Alejandro Garduño Mejía. Y pues el día de hoy vamos a dar un tema muy breve, pero creo que es sustancial a razón de lo que está llevando allá en Europa sobre los Juegos Olímpicos y desde luego la provocación que hubo hacia el catolicismo con la inauguración de los Juegos Olímpicos que pues como ustedes saben ya pululan las redes varias cuestiones al respecto, sobre todo por la parodia que hicieron en la última cena, representando a nuestro Señor Jesucristo con una parodia completamente contraria que resaltaba sobre todo la cuestión del LGTB. Desde luego, sin duda, que analizando la situación y lo que ocurrió en esa inauguración, lo que podemos decir con toda claridad que no es otra cosa más que una provocación que hacen al catolicismo. Pues si bien la última cena, que es un cuadro sobre todo muy popular dentro de la iconografía del cristianismo y del catolicismo sobre todo, una pintura de Leonardo da Vinci que pues fue pintada con una idea de llevar a través de la iconografía un acercamiento a Dios. Y que a través de esa pintura, bueno, pues como sabemos, hace algunos años se hizo una novela también para echar abajo una idea de cristianismo, de espiritualidad y tergiversar completamente el contenido cuando hizo la novela del famoso Código Da Vinci. Y hoy, bueno, pues vemos una parodia en Francia que pues se realza el LGTB y que es una provocación, primero por varios puntos y quisiera ver el punto número uno de manera inmediata. Primero porque, ¿qué tiene que ver una representación de una iconografía que resalta el LGTB parodiando la última cena en unos Juegos Olímpicos cuyo significado nada tiene que ver con los Juegos Olímpicos, nada tiene que ver con el deporte? Y por otro lado, resaltando el LGTB, en donde sin duda es una provocación porque, como ustedes saben, el LGTB que se está implantando por la Agenda 2030 y que es una de las características que fue planeada en la Revolución Francesa de 1789, en donde se buscaba propiamente la desacralización de la familia, en donde se buscaba propiamente más que la libertad y libertinaje, y sobre todo la libertad en el contexto sexual, cayendo en un hedonismo, en un abuso sexual, y lo vemos con claridad. Y en el trayecto de los años y de los siglos, bueno, pues la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana siempre ha cuidado ese contexto de aspecto moral bajo los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y bajo el decálogo de Dios nuestro Señor que fue revelado a Moisés. Pues bien, ese es el primer punto. Tiene que ver una parodia de la última cena, en donde se descompone todo el contenido, y por otra parte se resalta en la segunda parte, en donde se resalta el LGTB. ¿Por qué digo que es una provocación? Pues muy sencillo, porque el LGTB busca argumentos, busca justificar, según ellos, el odio que se le tiene al LGTB y demás letras. Y obviamente, pues es un odio que no está presente, que más bien está ausente, pero ¿cómo justificar que ellos sigan promoviendo el LGTB, la equidad de género y la elección del sexo que se quiera y demás absurdos? Que la ciencia, la genética, la biología establece propiamente como algo natural el hecho de existir hombre y mujer, macho y hembra los creó, dice la Escritura, y bajo ese contexto, pues la profundización de ese tema nos trae como consecuencia el hecho de que exista el género humano a través de la apropiación. Así que, pues, decir esos dos términos, una parte es la promoción del LGTB y la otra que es una provocación al catolicismo, dado que nada tuvo que ver con la cuestión de los Juegos Olímpicos. Pero, bueno, eso es una pequeña introducción, un preámbulo, por lo que quiero dar a entender es de que lo que estamos viendo, y sobre todo en el lugar donde fueron acaecidos estos hechos,
Pues estamos hablando propiamente de Francia, un lugar en donde la judío-masonería pues se escogió para poder realizar bajo la bandera libertad, igualdad, realizar propiamente un ataque directo a través del liberalismo y es un golpe que hasta el día de hoy ni la Iglesia ni el Estado a nivel mundial se ha podido quitar. Ahí surgió el látigo que va a soltar a la Iglesia, el látigo que va a soltar al Estado, porque como es bien sabido, a partir de ahí cayó la monarquía y se fueron sobre los países que tenían monarquía y bueno, pues se instaló la famosa república, más adelante República Democrática, como sabemos el día de hoy, que fue pensada por Montesquieu. Y bueno, pues lo que quiero dar a saber a través de este nuevo video es sobre todo un poquito sobre la Revolución Francesa y lo acaecido ahí en los Juegos Olímpicos, porque lo que ocurrió pues no es otra cosa más que frutos maduros que se recogen de un pensamiento que sembró ya hace siglos ahí. Pues bien, sin más preámbulo, vámonos un poquito acerca de la Revolución Francesa, que sería solamente una introducción para después dar un tema un poquito más amplio acerca de la Revolución Francesa y sus puntos que se trataron en ese movimiento, en ese conflicto, y que hasta el día de hoy ha tenido sus consecuencias para todo el mundo. Pues bien, quisiera comenzar mencionando sobre todo que aquellos que hicieron la Revolución Francesa de 1789, los pensadores intelectuales, pues ya habían muerto cuando se vino realmente ya la guerra armada, pero esos autores intelectuales pertenecían a la masonería, como es el caso de Robespierre, Danton, Marat, Voltaire, de D'Alembert, Montesquieu, etc., pues todos ellos eran masones, de tal manera que a través de sus escritos y a través de la promoción por parte de la literatura, el llamado enciclopedismo, pues incendió toda Francia a través de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Y ellos fueron los autores intelectuales, pero pertenecían a la masonería que estaba orquestando un movimiento para poder atacar de frente a la Iglesia Católica y obviamente pensando en que estaba unido anteriormente Iglesia Católica y Estado, Iglesia y Estado estaban unidos y había que dividirlos, es el pensamiento que tenemos en la actualidad. Sin embargo, no iba tanto por la división, sino iban al sometimiento del Estado, de la Iglesia al Estado. Proponer una república democrática para someter a la Iglesia y de esa manera poder manipularla y desde luego poder oprimirla. Así que esos autores intelectuales, Danton, Robespierre, Marat, D'Alembert, Montesquieu, Helvècio, Voltaire, ambos fueron masones y fueron los pensadores intelectuales para hacer ese movimiento de la Revolución Francesa de 1789. Ya Voltaire había dicho en varias ocasiones que había que aplastar a la infame. Con eso se refería propiamente a aplastar a la Iglesia Católica. Y ahí se promocionaron los famosos derechos del hombre, que de derechos pues no había muchos, sino más bien había un derecho en donde quedaba la libertad para que a través de ello algunos contrarios de aquel pueblo milenario, refiriéndose a la parte de los judíos, bueno, pues ahí propiamente a partir de ahí ellos estarán ya tomando un puesto dentro de algunos gobiernos, pues ya que anteriormente pues venían en yetos y esa parte pues no les permitía. Así que ellos sí han alcanzado cierta libertad y la parte de la igualdad y la parte de la fraternidad, que son palabras que sin duda alguna pues dentro de la virtud pues son positivas. Sin embargo, la manera en que se realizó y la forma de disfraz que se utilizó pues fue un disfraz que a final de cuentas hizo daño a la humanidad y que hasta el día de hoy pues vemos las consecuencias como tal. Desde luego que las figuras que representarían ya la lucha armada y que a final de cuentas la masonería, una vez que han sido utilizados y que ya no les sirve, bueno, pues obviamente pasan a segundo término y muchas veces son ejecutados y los hacen a un lado a razón de que ya les sirvieron y terminan siendo propiamente un objeto desechable. Tal fue el caso de Danton, Robespierre y Marat, que propiamente ellos pues son los que llevaron a cabo el levantamiento ya armado, desde luego atrás a alguien,
pero pues son las personas más ilustres que están dentro de las imágenes que representan hoy la Revolución Francesa, y que ambos pues terminaron matándose entre sí o haciéndolos a un lado, como lo vemos. Así que la Revolución Francesa de 1789, sobre todo con el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla y el asesinato del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, pues dieron inicio a una revolución que trajo como consecuencia el liberalismo para implantarse no solamente en Francia, sino en los demás países de su alrededor, y que pues cruzar el Atlántico para llegar también para acá. Así que esa revolución pues promovió propiamente el liberalismo, que en México llegaría ya bien después de la independencia del 21 de septiembre de 1821 por don Agustín de Iturbide, y a la caída de Iturbide inmediatamente los liberales, radicales y jacobinos pues tomarían el poder, sobre todo con algunos personajes bien identificados aquí en México. Me refiero al masón liberal grado 33 del Rito York y 9 del mexicano Benito Juárez García, que a través de las leyes que se propusieron en la Constitución de 1857, pues un liberalismo bien planteado a través de una educación laica, que es la que ya buscaba la Revolución Francesa de 1789 ya en Francia. Y esa revolución, bueno, pues regularmente se dice que era aceptada por los franceses. Sin embargo, no es así. La historia oficial siempre lo ha manejado de esa manera. Sin embargo, esa revolución era bien manipulada desde arriba por la masonería, y esa asociación, a través de sus encuentros que tenía la masonería, organizó bien y orquestó bien para hacer caer la monarquía y desde luego someter a la Iglesia Católica al Estado. Tan es así que en Francia pues se dieron el lujo de hacer una persecución en donde murieron más de 150,000 personas bajo el instrumento diabólico de la guillotina en la Plaza de la Concordia, que más bien debería de ser la Plaza de la Discordia, y que pues murieron infinidad de personas guillotinadas, en donde se levantaba la cabeza ya guillotinada, se levantaba y pues la turba se encendía y pedía más y más y más sangre para que fueran cayendo los que no estaban de acuerdo con esa revolución, y los que no estaban de acuerdo en que se acabara el cristianismo y que se sometiera al cristianismo y a la Iglesia Católica ahí en Francia. Desde luego que esa libertad, esa igualdad, ese enciclopedismo, pues llegaría tanto a enaltecerse que el mismo Robespierre pues llegó a establecer una imagen, una iconografía a través de una estatua, que era la famosa diosa Razón, y que ahí en la Catedral de Notre Dame en Francia pues se quitó la imagen que estaba central de la Virgen María y se puso ahí una mujer desnuda significando la diosa Razón, y desde luego haría otras imágenes que representaban al ateísmo, a los vicios y todo eso, y eso desde luego que enfureció a algunos liberales radicales, porque había liberales jacobinos y liberales radicales. Cuando hablamos de jacobinos nos referimos propiamente a los seguimientos de las ideas de Jacob Rousseau, más completamente pues más anticatólicos, más antimonárquicos, y que desde luego pues un tanto más, como decíamos, más despiadados, no sé si quepa la palabra adecuada, pero pues sobre todo más sanguinarios. Y pues Robespierre más o menos era de esa idea, y algunos liberales radicales pues no les comenzó a gustar esas ideas. Sin embargo, bueno, pues esas ideas contrariaban propiamente la moral cristiana, contrariaban la doctrina cristiana, y hay que recordar que Robespierre pues había sucedido a Mirabeau, que estaba propiamente pues bien posicionado en el Congreso para poder desestabilizarlo, y de esa manera pues se fue a la Revolución Francesa. No solamente la persecución fue literalmente al Estado, sino sobre todo a la Iglesia. Hay que recordar que a nivel civil, por ejemplo, pues los mismos meses fueron cambiados como tal. Sabemos que nosotros tenemos un calendario que hasta el día de hoy es un calendario civil, que la Iglesia en su momento adecuó, pero que viene de un calendario que tenía el calendario romano,
y que la iglesia dejó para que tuvieran 12 meses, ya que el mes de septiembre era el mes séptimo para los romanos, el mes de octubre era el mes octavo, noviembre era el mes noveno, diciembre era el mes décimo, y del décimo se pasó a ser el 12, y así sucesivamente. En el caso de la Revolución Francesa, los mismos meses fueron cambiados. En lugar de llamarse enero, se llamó pluvioso. En lugar de llamarse febrero, se llamó ventoso. En lugar de llamarse marzo, se llamó germinal. En lugar de llamarse abril, se llamó floreal, etcétera, etcétera. Y desde luego en la persecución religiosa que hubo en Francia, pues llegó al grado que no se podía decir ni siquiera gracias a Dios, porque ya era sospecha de estar en contra de lo que estaba postulando la Revolución Francesa. Así que decir gracias a Dios pues ya era algo grave, en donde pues era de sospecha, y en lugar de decir gracias a Dios se tenía que decir gracias a la naturaleza. Bueno, ahí se proponía en la Revolución Francesa algo que hasta el día de hoy, como dije, pues es el látigo que iba a azotar a la iglesia y a los estados, y que hasta el día de hoy pues esos postulados están vigentes y han recogido ya frutos maduros de lo que sembró en 1789. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí se proponía que la educación fuera completamente bajo el Estado laico. Pensando en el término laico, la palabra es de término griego. Hay dos maneras para decir pueblo en término griego, que una de ellas es laos, que significa pueblo, y pensando en la democracia, el poder que ejerce el pueblo, demos y kratos, y ahí propiamente la palabra demos, pensando también en el lenguaje griego, pues significa pueblo, y el poder que ejerce el pueblo a través de la democracia es el significado que se da hasta en la actualidad. Sin embargo, en la iglesia, pues regularmente se utiliza el término latino, que significa seglar, el término seculorum, y de esa manera se refiere también al pueblo. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque cuando hablamos de Estado laico, sobre todo pensando en un congreso masónico, en un congreso donde se van a poner leyes que van a contrariar a la Iglesia Católica y todo lo que tenga que ver con su doctrina y con su moral, la palabra laico en términos acuñados bajo una constitución, bajo un congreso masónico, la palabra laico no significa pueblo. La palabra laico es sinónimo de ateo. Es decir, pensando en que la educación bajo el Estado es laica, se propuso en la Revolución Francesa que la educación fuera estrictamente laica, es decir, atea. Y por esa razón, en 1857, aquí en México, pues la educación pues, se propuso laica, y reformando la Constitución de 1917 a la anterior, pues el término laico siguió vigente, y por esa razón en nuestro país se prohíbe que se hable de Dios en las escuelas, y se proponen las teorías que han sido acuñadas, que tienen un término contrario propiamente al credo y a la doctrina cristiana. Por ejemplo, donde se promueve el positivismo de Augusto Comte, en donde chocaron dos masas y de ahí surgió toda la naturaleza. O por ejemplo el darwinismo de Charles Darwin y Alejandro Parin, que somos el mono desnudo. Dios no hizo la creación, sino que somos una evolución de un animal que llegó a ser chango y después de un chango se convirtió a un ser humano. Es una teoría, desde luego, que está descalificada, que está descartada, sobre todo en Europa, porque simplemente es una teoría que no está sustentada. ¿Y qué sabemos hoy por la teoría que hizo Lamartine que hubo una explosión a través del Big Bang y de ahí surgió la creación? Y hoy se sabe científicamente, y el 95% de los científicos no se atreve a negar que efectivamente hubo un origen de la creación a través de la explosión llamada Big Bang, gracias a este sacerdote jesuita, Georges Lemaitre, y que pues esa teoría que está ahí del positivismo, del darwinismo y desde luego otro tipo de teorías como el positivismo, como el deísmo, etcétera, etcétera, pues se han propuesto dentro de las escuelas, porque las escuelas, como ya dije, fue una proposición de educación laica y en un término de ateísmo que hasta el día de hoy está vigente en muchos países del mundo. Desde luego que otro punto que se proponía en la Revolución Francesa, pues era un ataque directo a la familia, y hoy podemos ver con claridad que son frutos maduros que se recogen en la actualidad, debido a que muchas familias, bueno, pues están desintegradas. La idea era sacar a la mujer del hogar,
porque hay que decirlo en un término muy moral, en un término muy descriptivo, que la mujer como tal es la reina del hogar y que ella es propiamente la educadora y tiene un papel de educación a través de los hijos. Y la idea era sacarla propiamente de su estado, vamos a llamarla así, natural en cuanto a su papel se refiere educativo en el hogar y sacarla a trabajar. Desde luego para ello había que propiamente comenzar a empobrecer al Estado para que la economía no alcanzase de tal manera que se buscase un sustento más, pues valga la redundancia, más sostenible para el hogar, y para ello tendrían que trabajar los dos. Y esa realidad pues ya la tenemos en la actualidad en muchos de los países, sobre todo en Europa, como sabemos, hablando en el término femenino, pues muchas mujeres regularmente ya se casan grandes de 35, 40, 45 años, en donde propiamente de acuerdo al contexto biológico, pues ya no pueden procrear tan fácil, y es una de las razones también por la cual Europa está envejeciendo, porque a la mujer la sacaron del hogar para ponerla a trabajar, a estudiar, y desde luego, aunque eso aparte es un tanto positiva, pero se descuidó completamente el hogar, y esa era propiamente una de las consignas que tenía la Revolución Francesa de 1789, que hasta el día de hoy pues sigue vigente. Y desde luego, un tanto la destrucción de la familia, porque al no haber quien eduque dentro del hogar a los hijos, ¿quién los educa en la actualidad? Pues lo educa el cine, lo educa la televisión, lo educan las redes sociales, y pues ya los padres llegan hasta la noche, y quizá ya nomás a medio saludar, a medio cenar y a dormirse, y al día siguiente es lo mismo. Así que esa era una consigna de la Revolución Francesa, y hoy se recogen frutos maduros de lo que sembró ahí en 1789. Otro de los puntos, desde luego, que se trataban en la Revolución Francesa era la reducción de la población, que en el caso de México, pues lo vemos a través de la CONAPO, Consejo Nacional de la Población, en donde hay un patrón, y pues la Agenda 2030 que va en marcha y que además, desde luego, es promovida desde la Organización de las Naciones Unidas a través de la ONU y de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues, que son brazos de la ONU, pues hoy sabemos que el aborto tiene ya un buen número de países en donde se ha implantado ese asesinato, pero que los términos eufemismos que realizan para que no se escuche fuerte los términos, pues han cambiado las palabras, y eso pues propiamente es un eufemismo en donde cambiamos palabras para que no se escuchen de fuerte, pero el aborto, hablando en una manera concreta, es un asesinato. Y acá, bueno, se cambió el término por interrupción del embarazo. Y desde luego que no hay interrupción, es un asesinato. Yo puedo estar hablando ahorita aquí en público, interrumpo propiamente el programa y después lo puedo reanudar. Pero si tú interrumpes propiamente la gestación de un ser humano, el embarazo se interrumpe, ahí no puede seguir una continuación. Ahí es un asesinato y se acabó. Y eso, le guste o no le guste al público, es un asesinato por donde lo quieran ver. Y desde luego que eso se promovió, fue uno de los puntos de la Revolución Francesa, reducir a la población, y que hoy en la actualidad pues tenemos el asesinato a través del aborto, desde luego a través de los anticonceptivos, que en términos médicos pues le llaman, la mujer va a llevar un tratamiento, ¿no? O el hombre va a tener un tratamiento a través de la vasectomía, que no es otra cosa más que la castración, así literal, hablando de una manera brusca o en un término coloquial. Pero lo que estoy diciendo es real. Y desde luego, si pensamos en una reducción de población, por eso vemos que el aborto va avanzando, y pensando en los países que han caído, como Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, pues desde luego que comenzaron en Europa, pero han llegado hasta acá. Y en el caso de México, el caso concreto de México, como sabemos, pues ya se aprobó a nivel federal, pero pues algunos estados todavía se están resistiendo, va cayendo uno por uno, pero en estos días todavía pues hemos visto que uno de los últimos estados que se ha doblegado, pues ha sido Puebla, y pues desde luego que va a ir avanzando y avanzando y avanzando gradualmente. Y pensando en la reducción de la población,
pues también no solamente está el contexto del aborto, sino la promoción del LGTB, que es lo que decía, que era una provocación ahí en los Juegos Olímpicos, porque el LGTB, desde luego que en muchos lugares y en muchas culturas, desde luego que está aprobado, y esa es la parte que hay que ver con claridad. En Rusia, por ejemplo, está prohibido que haya marchas del LGTB. Y Vladimir Putin lo dijo en el Congreso, ahí en la ONU, dentro de las reuniones, que ahí el LGTB no estaba prohibido como tal y que podían ir a Rusia y que iban a encontrar homosexuales, iban a encontrar lesbianas. Pero lo que no se permitía era promover y echar a perder a la niñez a través de marchas promoviendo el LGTB. Así que, pensando en los términos coloquiales que el día de hoy se han acuñado para pensar que se está en contra del lesbianismo, cuando dicen que los hombres entonces son misóginos y que pensando en el homosexualismo, que los hombres son homofóbicos, y los eufemismos pues están ahí presentes, como dije anteriormente, y que pues esos términos ahora de lo que es anormal quieren que se vea como algo normal. Y esos términos, eufemismos que se utilizan ahí, pues van degradando un poquito, y en términos reales habría que decir, bueno, si tanto les interesa propiamente el contexto de la mujer y reclaman sus derechos, que vayan por los musulmanes. Desde luego que los musulmanes no van a permitir eso, o que vayan por el pueblo judío, o que vayan en otros pueblos, como es el caso en donde pues propiamente está reprobado el homosexualismo y el lesbianismo. Tal es el caso que en muchos poblados de África y en la India pues está completamente reprobado. Ahí es donde deberían ir esas marchas, si tanto les interesa propiamente promover sus ideologías, porque al final de cuentas, que comprobado científicamente, es una simple ideología, es una simple teoría que no está sustentada en los términos científicos, biológicos y genéticos. Y por eso decía que era una provocación. Bueno, pues esto es ya fruto maduro de lo que se sembró en la Revolución Francesa, porque ahí se proponía la reducción de la población. Y pensando, como dije hace rato, no solamente en el aborto, sino en la no procreación a través de los preservativos, y a través de la no procreación, a través de una pareja entre hombre y mujer, pues propiamente ahí se ve con claridad que está recogiendo el fruto maduro, porque a través de eso ya no puede haber población. Y podemos decir en términos, en términos coloquiales pero reales, que podíamos apartar a todos los homosexuales en un solo estado y a las lesbianas en otro solo estado, y que después de 50 años comenzaría propiamente a exterminarse porque nunca podrían reproducirse. Ahora bien, se habla de mucho reclamo de derechos, pues esos derechos propiamente se dieron ahí porque en Francia se reclamaban los famosos derechos del hombre. Pero esos derechos del hombre han caído propiamente en exageraciones que en lugar de traer beneficios han traído perjuicios, y que los vemos con claridad. Por ejemplo, voy a poner uno acerca de lo que decía la educación bajo el Estado laico. Los famosos derechos de los niños, los famosos derechos de los jóvenes, ha dado como consecuencia que los padres no puedan ya meter las manos en algunos estados donde se ha registrado ya la ley para que los padres, que es la primera cuna en la familia donde se mama la educación, pues ya no tengan injerencia en sus hijos. Más aún, pensando en esos derechos, en donde los niños, pues ahora tienen todo el derecho de denunciar a los maestros, de denunciar a los padres, y se habla de derechos, pero no se habla de responsabilidades. De tal manera que algunos niños en las escuelas, en la escuela de párvulos llamada kinder, pues muchos niños se dan el lujo de incluso patear a los maestros, y el maestro no puede hacer nada porque si le hace algo está infringiendo sus derechos. Y las leyes que se imponen en el caso de México a través de las circulares que manda la Secretaría de Educación Pública, pues no se le puede acercar, porque ya estamos hablando propiamente de acoso sexual, ya no solamente a las mujeres, sino hablando en términos generales. Sabemos que hay ciertos abusos y eso es real, pero esos derechos humanos, más que ser algo genérico, han sido perjudiciales para una patria que está propiamente floreciendo. En el caso de México, pues estamos hablando de la independencia del 27 de septiembre de 1821, 800, 900, 2000, pues propiamente pensamos que en el 2024 apenas llevamos 200
3 años de independencia. Y bueno, pues es una nación, como diría don Esteban Polacori, una nación infieri, es decir, en formación. Todavía no es una nación in facto, es decir, ya formada, sino que apenas pues propiamente es una nación embrionaria. Pero esta nación embrionaria que está surgiendo porque, pues, y bueno, y así decir de todos los países del continente, sobre todo pensando en la conquista del siglo XVI, esos países pues todos son una nación infiere al pensar de don Esteban Polacori, un escritor argentino, en sus libros que es La Nación y la formación de la, de la nacionalidad. Así que, pues propiamente pensando en esos términos, el LGTB implantándose el aborto en una nación infiere, pues propiamente va hacia el suicidio, hacia el asesinato, porque pues tiene propiamente controlado. Pero esa era propiamente la estrategia para poder someter a través del Estado, al mismo Estado, y someter a la Iglesia a través del Estado. Así que, hablando en términos claros, la Revolución Francesa planeó no la separación de Iglesia-Estado, aunque así se enseña. Realmente lo que se planeó es que la Iglesia se sometiera al Estado a través de la educación laica, a través de los programas de reducción de la población, a través de la destrucción de la familia o descomposición, que es un término coloquial, pero que a final de cuentas, en el sentido estricto, lleva el mismo punto propiamente para su desintegración social. Alguien alguna vez dijo que la familia es la célula de sociedad. Y cuando una familia está enferma, desde luego que entonces se produce en la sociedad una sociedad enferma. Y yo decía en otro de los videos cuando hablaba acerca de la destrucción de la familia, que de cada 10 familias, pues ya 6 familias están disfuncionales. Así que el problema es grave. Pero ese problema que planteé en ese video no es un problema que apareció de la nada, sino que fue pronunciado en la Revolución Francesa de 1789. Y bueno, pues aquí tendríamos que hablar más acerca de cómo se realizó la Revolución Francesa, pero eso será otro tema que en algún otro espacio pues hablaremos directamente de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre y la bandera que enarboló propiamente ese movimiento de libertad, igualdad y fraternidad. Ahora solamente tocar de manera general pues ciertos datos que, como ya decía hace rato, pues ya cuando la masonería algo o alguien ya no le funciona, pues es desechado, y así fue con el caso de Robespierre, que a final de cuentas fue pues pasado a la guillotina previo a un disparo en la mandíbula y que fue pues, asesinado con otra veintena de sus hombres seguidores en el año de 1794, casi inmediato a unos años después de la Revolución de 1789. Y bueno, pues hasta el día de hoy, esa Revolución Francesa, decir con toda claridad que lo que se sembró ahí, hoy ellos cosechan frutos maduros, y podríamos decirlo que quieren acelerar la cosecha, hablando en términos muy coloquiales. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 no es otra cosa más que los postulados, más que los pensamientos que fueron sembrados en la Revolución Francesa de 1789. Basta ver a don Alberto J. Triana, los hermanos Tres Puntos, para poder ver los escritos en donde se establece los postulados que persigue la Revolución Francesa, y que viéndolos con toda claridad, pues no es otra cosa más que la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 lo que busca es acelerar el proceso de la Revolución Francesa, del liberalismo, que pues llegó a tener varias caras y sigue teniendo varias caras, como es el modernismo, y que a través de las escuelas, sobre todo en las filosofías que son un tanto contrarias a la moral y a la filosofía cristiana, bueno, pues están desbaratando y están descomponiendo el pensamiento del ser humano a través de los postulados de René Descartes, de Maslow, a través de varios filósofos, Manuel Kant, etcétera, etcétera. Y que, bueno, esa filosofía pues es la que pulula a través de la escuela laica, porque ya dije que es lo que se buscaba. La palabra laico es un término constitucionalista masónico que significa propiamente ateísmo, y no el término real griego que significaba pueblo, sino que ahora pues, es el eufemismo que se utiliza propiamente para que no se escuche fuerte. Pero
término laico es sinónimo de ateo y está creciendo propiamente a través de esas filosofías que se promueve. Y si por otra parte vemos el crecimiento en las creencias orientales a través de la New Age y con ello propiamente el protestantismo clásico histórico del siglo XVI, de donde pues se desprenderían otros movimientos que el Papa León XIII condenase en la encíclica Humanium Genus, en donde decía que de la masonería salen varios brazos de entre ellos el protestantismo y todas las iglesias protestantes, donde decía el Papa León XIII, de donde salen de la sinagoga de Satanás, de donde todas salen y a todas vuelven, porque a final de cuentas son manejadas y manipuladas por una sola fuerza, que es la masonería, tal como lo denunció el Papa León XIII en la Humanium Genus. Bueno, pues la Revolución Francesa, para dar la curva final de este pequeño video, pues decir que lo que ya mencioné, que en las escuelas siempre se ve como algo pues muy sobresaliente, como algo siempre muy positivo, ya que la Revolución Francesa siempre fue bien aceptada para tener ciertos cambios en la sociedad, pero que como acabo de ver de manera general, pues esos cambios no se dieron para bien, sino se dieron para mal, y que estamos viendo las consecuencias, los frutos maduros de lo que sembró ahí, con una descomposición de la sociedad, cuya sociedad cada día se corrompe más, y en muchos países, sobre todo Centroamérica, y en el caso ya de México de manera bien puntualizada, pues vemos propiamente el control de los cárteles, vemos el control de la droga, vemos el control de leyes antinaturales, y que pues esas leyes son las que están haciendo la descomposición de nuestro país y la descomposición de ya muchos países de Centroamérica a través de todas esas leyes antinaturales que fueron planeadas en la Revolución Francesa de 1789 y que no son fruto de la casualidad, sino que analizando los escritos de varios historiadores, por ejemplo, don Salvador Borrego algún día escribió ese libro fenomenal de Revolución en Marcha, y que hay algunos datos sobre todo de la Revolución Francesa. Lo demás, pues, qué decir, que hay siempre habrá protagonismo para poder aligerar los acontecimientos históricos, para aligerar, desde luego, las coyunturas históricas. Sin embargo, dentro de la realidad, pues, hay cosas que no se pueden tapar, como no se puede tapar el sol con un dedo, y decir con toda claridad que todas las leyes antinaturales que hay y que se están dando, fue planeado en la Revolución Francesa de 1789. Ya hablaremos acerca de la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, en donde pues se ha hecho como un movimiento incluso sobresaliente, que ha quedado plasmado en las páginas de la historia como un acontecimiento sobresaliente, cuando en realidad propiamente la toma de la Bastilla fue un acontecimiento sangrante que pues no tiene nada de heroico. Lo mismo decir de la toma de la Alhóndiga de Granaditas por Miguel Hidalgo aquí en México, pensando que ha sido un acto heroico cuando es un acto completamente reprobable. Lo mismo que la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla de 1789. Y qué decir de los asesinatos de la María Antonieta, la esposa de Rey XVI, que sometieran propiamente a tormento a sus hijos. Y bueno, esa parte la tocaremos ya quizá de manera minuciosa en otro tema, que habla acerca de la Revolución Francesa, para profundizar algunos aspectos que están ahí presentes, sobre todo porque, como dije al principio, son consecuencia de lo que está ocurriendo actualmente, y que lo que vemos no es fruto de la casualidad, sino la descomposición de la sociedad para poder tener una sociedad, entre comillas, libre, una sociedad de igualdad, una sociedad de fraternidad. Podríamos decirlo, para finalizar, una sociedad en donde se permite de todo, sea bueno o sea malo. Y eso, desde luego, trae un descontrol para la misma sociedad, tal como estamos viendo con los famosos derechos del hombre, que a través de la Organización de las Naciones Unidas son los famosos derechos humanos, y que a veces se protege al agresor y se condena al inocente. Eso lo sabemos todos, y no en nuestro país, en cualquier país sabemos que es así, que muchas veces, o la mayoría de las veces, se protege al suicida, se protege al homicida, se protege propiamente lo contrario, y se deja a libre albedrío lo que está bien. Y en un contexto moral, siempre que hay que hacer el bien, tenemos que hacerlo sin discusión alguna.
Siempre que sea el mal, tenemos que evitarlo sin discusión alguna. Siempre que dudemos si está bien o está mal en un contexto, tendremos que pedir ayuda. Y la ayuda, sin duda alguna, está dentro de la moral, dentro de la legislación de Dios, que es el decálogo. Bueno, pues que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video en donde hablaremos acerca ya más profunda de la Revolución Francesa. Que Dios les bendiga. Dios, patria y libertad, piedad, estudio y acción del grupo Beato Anacleto González Flores.